Bueno, continuando entonces con el repartido de teórico-práctico de la semana 7, y como les comentamos en el video introductorio, vamos a centrarnos hoy en el concepto de equilibrio químico, ¿sí? Básicamente, ustedes pueden ver en el título del repartido de esta semana, la semana 7, que el tema se denomina el grado de avance de las reacciones. ¿Por qué es esto y qué relación tiene esto con el equilibrio químico? Es lo que vamos a intentar ver en este video, ¿ok? Bien, para poder entender cómo las reacciones trascienden naturalmente, van naturalmente, si ustedes quieren, hacia un estado de equilibrio químico, y cómo eso nos da una idea del grado de avance de la reacción hasta ese momento, vamos a tener que empezar a trabajar un poquitito más con algunos conceptos que vimos los videos pasados, ¿verdad? Las semanas pasadas. Sobre todo en las 2 semanas pasadas, en donde hablamos de el tema cinética química, ¿sí? Para que entiendan un poco todo esto, vamos a poner un ejemplo en concreto, ¿ok? Imagínense que tenemos una reacción en donde 2 moles de A se convierten en 1 mol de B. Es una reacción genérica, A es el reactivo, B es el producto, ¿sí? Bien, ya vimos las semanas pasadas que esta reacción genérica va a tener una cierta velocidad y va a avanzar con una cierta velocidad, ¿ok? ¿Sí? A se va a convertir en B y eso va a ocurrir en cierta cantidad de moles por segundo por unidad de volumen. Esto ya lo vimos las semanas pasadas, ¿verdad? Bien, vamos a suponer que esta reacción, solamente para simplificar lo que vamos a hacer ahora, ocurre en una sola etapa. Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que es una reacción en una única etapa elemental, ¿sí? Bien, K1 es la constante de velocidad de esa etapa en donde A se transforma en B. Como ya vimos, a lo largo del tiempo, A irá desapareciendo, ¿sí? Irá reaccionando y B se irá formando. En las semanas pasadas nosotros nos quedamos con este análisis cinético, pero lo que no hicimos es ponernos a pensar qué pasa cuando dejo pasar un tiempo suficientemente grande, ¿sí? No analizamos qué es lo que ocurre cuando el grado de avance de mi proceso es importante. Hagámoslo ahora, ¿sí? Bien, cuando el tiempo que yo dejé pasar es muy importante, cuando el grado de avance del proceso es importante, lo que ocurre es que prácticamente la concentración de A ya no varía y la concentración de B tampoco. Básicamente ambos, reactivo y producto, parecen, al ir aumentando el tiempo, ya no ver modificadas sus concentraciones, ¿sí? Dicho de otra manera, las concentraciones de B y de A, luego de un grado de avance importante de la reacción, luego de un tiempo muy importante, permanecen incambiadas con el tiempo, ¿sí? Decimos que hemos llegado en este caso a una situación de equilibrio químico, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué ya las concentraciones no varían cuando el tiempo ha sido suficientemente grande? Vamos a analizarlo un poco más en detalle. A comienza a transformarse en B a través de una etapa que dijimos elemental que tiene una velocidad con una constante de velocidad K sub 1. ¿Ok? Bien, lo que ocurre es que a medida que se forma B, B puede transformarse también en A, ¿verdad? Dando lugar a la reacción inversa que va a tener su propia constante de velocidad K sub menos 1, ¿sí? Claro, ¿qué es lo que ocurre? A medida que A se transforma en B, la reacción directa va enlenteciéndose, porque cada vez tengo menos reactivo. A medida que B se va formando, la reacción inversa se va acelerando. ¿Por qué? Porque cada vez tengo más B, más producto del proceso global, que es el reactivo de la reacción inversa. ¿Ok? ¿Hasta cuándo ocurre esto? Hasta que la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa se igualan. En ese momento, las concentraciones de A
y de B permanecen incambiadas con el tiempo y hemos llegado a la situación de equilibrio químico. ¿Sí? Bien, nosotros con los conocimientos que tenemos de las semanas pasadas podemos analizar qué es lo que ocurre cuando ambas velocidades, directa e inversa, se igualan. ¿Sí? Veamos, la velocidad directa es igual a la velocidad inversa cuando estoy en una situación de equilibrio químico. ¿Sí? Ahora, la velocidad directa, dado que esto es una etapa elemental, vimos la clase pasada, va a ser igual a K1 por la concentración de A al cuadrado, porque el coeficiente estequiométrico coincide con el orden de reacción para etapas elementales. Y esto va a ser igual a la velocidad inversa, que en este caso sería K-1 por la concentración de B. ¿Sí? Fíjense que voy a reordenar esto matemáticamente. K1 sobre K-1. ¿Sí? K1 sobre K-1. Esto es concentración de B dividido concentración de A al cuadrado. Y observen algo muy importante, y es que esto es un cociente de constantes. Recuerden que las constantes de velocidad solo dependen de la temperatura, así que esto es un cociente que solo depende de T. Es una constante que solo depende de T. Vamos a llamar a esta constante K. K mayúscula. Y se denomina constante de equilibrio. Es un valor constante que solo depende de la temperatura y que puede determinarse como el cociente entre la concentración de productos elevados al coeficiente estequiométrico, 1, y la concentración de reactivos elevados al coeficiente estequiométrico. En este caso para A es 2. ¿Sí? De esta manera hemos logrado definir lo que denominamos constante de equilibrio, como el cociente entre las concentraciones de productos y reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Y esta constante es solo función de la temperatura. Si la temperatura a la que trabajo es fija, entonces esta constante tendrá un cierto valor para mi sistema en particular. Esto puede extenderse a reacciones que ocurren en más de una etapa, y el valor de la constante de equilibrio es un parámetro muy importante para los químicos. ¿Por qué? Porque me da una idea de cuán importante es este cociente. ¿Y por qué nos interesa a nosotros eso? Por lo siguiente, imagínense que esta reacción tiene una constante K de equilibrio muy grande a la temperatura a la que estoy trabajando. ¿Eso qué quiere decir? Que este cociente es muy grande y por tanto que tengo mucho producto y poco reactivo. Es decir, una gran concentración de producto y una pequeña concentración de reactivo. ¿Qué nos está diciendo eso a los químicos? Nos está diciendo que cuando hemos llegado a la situación de equilibrio, la reacción ha avanzado mucho, ha avanzado significativamente y tengo una gran concentración del producto y una pequeña concentración del reactivo. Decimos entonces que esa reacción va a tener un rendimiento muy importante, ya que el grado de avance es grande al momento de llegar al equilibrio. Por el contrario, si K es pequeña a la temperatura de trabajo, decimos que tenemos poco producto y mucho reactivo al momento de llegar al equilibrio. Dicho de otra manera, la reacción avanzó poco al momento, al estado de equilibrio. Y me voy a quedar con mucho reactivo y muy poquito producto. Esta reacción va a tener un rendimiento relativamente bajo. Y ahora que tenemos todo esto visto, podemos entender la relación que existe entre el título de esta semana, el grado de avance de las reacciones, y el estado de equilibrio químico al que las reacciones químicas llegan al pasar el tiempo.